Muy buenos días muchachos, el día de hoy les presento la explicación de las tres evidencias siguientes del área contabilidad en cuanto a la tesis de grado 11. Entonces, como primera evidencia, tengo para explicarles el plano estratégico TRT. El plano estratégico TRT lo conforman tres aspectos, que es tiempo, rentabilidad y táctica. El tiempo pues hace referencia, pues como su nombre lo indica, a los sucesos más importantes que ocurrirán dentro de un lapso de tiempo. Posteriormente, la R o rentabilidad hace referencia al aspecto de cómo dentro de un lapso de tiempo la empresa hará rentable, será favorable, será admisible por parte de los clientes la comercialización o en este caso la adquisición de dicho producto. Cómo este producto o cómo este servicio que brindaremos se hace rentable a corto, a mediano y a largo plazo. Como tercer aspecto tenemos la táctica. ¿A qué se refiere la táctica? A la estrategia, al método que empleará la empresa o a los métodos o mecanismos que empleará la empresa para que durante un lapso de tiempo igual, dentro del corto, mediano y largo plazo, va a implementar de tal forma que le permita comercializar con facilidad y llegar al cliente con su producto a corto, mediano y largo plazo. Si ustedes observan esta estructura, dentro de estos tres aspectos, podemos observar que todos responden a un lapso de tiempo, corto, mediano y largo plazo. En cuanto al corto plazo, yo debo referir 5 ítems de aquellos sucesos importantes que sucederán en la empresa a corto plazo en cuanto al tiempo. A nivel de rentabilidad a corto plazo debo mencionar otros 5 aspectos los cuales ocurran dentro de un corto plazo relacionados a la rentabilidad de mi producto o servicio. Lo mismo con la táctica. Debo implementar 5 estrategias o 5 mecanismos, los cuales me van a permitir a corto plazo comercializar mi producto. En cada una de estas casillas o rendijas debo colocar mínimo 5 ítems. Posteriormente debo hacerme la misma pregunta en cuanto al tiempo, a la rentabilidad y la táctica que voy a emplear como empresa. En cuanto al mediano plazo, ya deben ser objetivos o metas un poco más elaboradas, un poco más proyectadas a un futuro, exactamente pensando posteriormente a largo plazo, cómo a largo plazo mi empresa va a estar en una línea de tiempo, será reconocida, no será reconocida, qué tipo de rentabilidad va a tener, por qué va a ser rentable a largo plazo, 5 explicaciones o ítems por las cuales será rentable, y finalmente la táctica, la estrategia o el mecanismo o los mecanismos que se van a emplear a largo plazo para la comercialización de dicho producto. Esa es la primera evidencia. Posteriormente tenemos una evidencia que se conoce como presupuesto. Esta tiene una estructura mucho menos compleja, la cual la conforman como mínimo 6 párrafos. Para cada uno de estos ítems voy a elaborar 2 párrafos para hablar de ingresos, 2 párrafos para hablar de gastos y 2 párrafos para hablar de información complementaria. El título de esta evidencia será presupuesto. En los primeros 2 párrafos voy a detallar cómo mi empresa o mi idea de negocio va a adquirir ingresos o va a poseer ingresos para la creación, puesta en marcha, fabricación y comercialización del producto. Cómo va a financiar de manera inicial la creación de dicho producto o servicio. Posteriormente, debo elaborar 2 párrafos donde voy a hacer lo mismo, pero en este caso voy a describir los gastos que tiene mi empresa, los gastos operativos, administrativos, los gastos de material, los gastos de papelería, todo lo que hemos referido como un gasto para la consecución del proyecto, las reuniones. Aunque tengamos dicho material, podemos referirlo como un gasto y describirlo en 2 párrafos. Finalmente, tenemos que tener en cuenta los párrafos de información complementaria. Estos párrafos de información complementaria que contienen una relación entre los gastos e ingresos.
¿Qué debo hablar dentro de estos dos párrafos? Acerca de la mitigación de los gastos, cómo como empresa planeamos minimizar o mitigar estos gastos y cómo con los ingresos que poseemos pensamos aprovecharlos o brindar o generar un aprovechamiento para el buen desarrollo y buena puesta en marcha de nuestro producto o servicio a nivel de la idea de negocio. Hay que tener en cuenta que para la redacción de estos 6 párrafos debo tener debajo del título un párrafo de presentación o de introducción donde yo presente, explique de qué va a tratar los párrafos que se presentarán a continuación, lo que significa que esta evidencia en total debe tener 7 párrafos. Finalmente, la tercera evidencia es la estructura de activos, la cual la conforman 3 ítems. El primer ítem de la estructura de activos son los activos corrientes. Cada uno de sus ítems me refiere la elaboración de un párrafo que yo debo describir. De igual manera, debo arrancar con un párrafo de introducción donde presento la evidencia de qué va a tratar. A continuación, la empresa X presentará su plan de activos, su estructura de activos desarrollada en torno a los siguientes factores, por poner un ejemplo. Entonces, un párrafo introductorio o de introducción donde contemplaremos inicialmente los activos corrientes. Entonces, en un primer párrafo de los activos corrientes relacionaremos todos los activos propios de la empresa con lo que contamos en la actualidad. De pronto algunos activos los cuales se vayan a adquirir en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. Posteriormente hablaremos en el segundo párrafo acerca de los activos ajenos, es decir, los que la empresa considera va a prestar o va a utilizar de terceros. Y finalmente los activos circulantes. ¿Cuáles son los activos circulantes? Los que pueden ser tanto propios como ajenos. Es decir, que algunos pueden ser tanto de la empresa como de otra propiedad o ser de un tercero. Posteriormente tenemos el segundo ítem o segundo capítulo de esta evidencia que se llama propiedad, planta y equipo, el cual está compuesto por 3 párrafos también, que será el primer párrafo destinado para describir el local y el terreno donde va a estar o donde se establecerá nuestra empresa. En este caso hablamos del Colegio Ciudad de Candelaria, y como segunda herramienta o como segundo ítem mejor tenemos el párrafo para las herramientas, describir qué tipos de herramientas, cuáles serán las herramientas y por qué utilizaremos dichas herramientas como activos fijos de nuestra empresa. Finalmente, los equipos. En ese tercer párrafo, los equipos hacen referencia a lo que ustedes conocen como IM. Los IM son los instrumentos de medición, el multímetro, el voltímetro, el amperímetro. En esta parte debo describir cada uno de los equipos que vamos a utilizar, el luxómetro y demás. Todos los que tengan que ver con la elaboración y consecución de su proyecto de grado. Finalmente está el capítulo el aspecto número 3, el cual tiene que ver con otros activos, que también lo conforman 3 aspectos muy importantes. En el primer párrafo voy a describir los activos intangibles. Estos activos intangibles son los que ustedes refirieron en el diagrama de objetivos financieros o el diagrama OF. Posteriormente debo mencionar en el segundo párrafo y resaltar los valores corporativos, y finalmente y en el último párrafo debo presentar una idea relacionada con goodwill. ¿Qué es goodwill? Prestigio. ¿Cómo como empresa pretendo alcanzar un alto reconocimiento y prestigio dentro del mercado eléctrico, electrónico y o comercial? Todas estas evidencias planteadas anteriormente deben ser enviadas de manera separada al correo electrónico institucional que ustedes ya conocen, naandrade7@micena.edu.co.